Está en silencio. Perdón. Estaba hablando solo. Vivo, Perdón. vivo. Bueno, que estaba haciendo el resumen de lo que habíamos visto, que la primer capítulo o los primeros capítulos se trataba de de cómo había un rey que invitó como a todos los amigos de los otros reyes, que yo les ponía el ejemplo de los países, que era como traer a todos los países y hacer un gran banquete, una celebración. Y tenía una esposa desobediente, una esposa que no escuchaba y que como que hacía su voluntad. Que a causa de esto, el rey hizo como, fue y buscó otra reina para su reino y que se llamaba Esther, una mujer que fue criada por su tío, ¿sí? Porque era una mujer huérfana, era judía, estaban exiliados de Israel y que al final en ese escoger una reina, pues llegó Esther porque Dios pues le dio la gracia a ella para que fuera la reina, para que el rey la escogiera, ¿sí? Vimos también que pues que a pesar de que, pues, que ellos eran exiliados, pues Mardoqueo hacía como todo su trabajo, que logró el complot, logró mostrar el complot que había contra el rey, y a pesar de que no había sido nadie le había agradecido a él de lo que había logrado, pues digamos que por eso colocaba la canción que acabamos de escuchar, que todo obra para bien. Porque a pesar de esto, en vez de recibir como un agradecimiento por parte del rey, recibió persecución por parte de... Silencio, por favor. Recibió fue una persecución por parte de Amán, ¿sí? Porque él no se postraba ante Amán, ¿sí? Porque en ese momento o en ese momento no, y ahora todavía, y nosotros pues no debemos arrodillarnos o postrarnos ante nadie, sino ante nuestro Dios, ¿sí? Uno sí debe obedecer a sus jefes, obedecer a sus reyes, a sus padres, etc., a todos los que están por encima de uno, pero más que venerar, ¿sí? A alguien más que a Dios, pues no aplica para los que creemos en Dios, ¿sí? Y Amán le cogió eh, recelo o resentimiento a Mardoqueo porque no hacía esa veneración que hacían todas las personas, ¿sí? Mientras eso que hizo Amán, entonces se hizo que el rey firmara una carta donde pudiera perseguir a todos los judíos y matar a todos los judíos. Bueno, el rey no la firmó, lo que hizo Mardoqueo no sino Amán, era que como que le prestara el anillo. Hagan de cuenta que en ese tiempo, pues eran como los documentos. Cuando un rey, digamos un presidente firma un decreto, pues en ese tiempo era un anillo real, ¿sí? Los que ven películas medieval, pues siempre han visto El Señor de los Anillos y todas esas películas, siempre hay un anillo, y ese anillo tiene un sello, ¿sí? Todos los reinados tenían un sello, y ese sello se imprimía con una tinta en cera, y lo que hizo el rey fue prestarle el anillo a Amán y decir, bueno, todo lo que firme este man con ese anillo, pues es lo que se va a hacer. Y en ese tiempo, pues no se puede cambiar un decreto, lo que se firmaba no se podía reversar, ¿sí? No se podía reversar. Entonces este man le prestó el anillo a Amán y este man hizo que va a hacer guerra contra los judíos y los va a matar tanto a las mujeres como a los niños, como la idea era acabar con el pueblo, ¿sí? En siguiente escena del capítulo. Entonces después de esto, Mardoqueo va y habla con Esther otra vez y le dice, bueno, Esther, me resulta que me está pasando esto, me estén persiguiendo y pues mire lo que pasó con el rey, necesito que usted, que es la esposa del rey, pues vaya y hable. Y Esther dijo, pero ¿cómo voy a ir a hablar con el rey si el rey no me ha llamado? Tenía que ser llamada al, a la sala de reuniones o de decretos para que ella pudiera asistir. Entonces ella les pidió a todo el pueblo que ayunara, que ella también iba a ayunar por 3 días y que se iba a presentar a la casa real para que el rey la dejara hablar. Entonces, bueno, y una de las cosas que le dijo Mardoqueo,
seguramente el propósito que tú tienes por eso estás ahí, el propósito que tienes es un propósito más grande, no ser la reina, sino el propósito que tienes es salvación, es salvar a tu pueblo. Entonces, si tú no haces lo que tienes que hacer, yo respiro, hablábamos ese día, yo respiro y sé que salvación vendrá de algún otro lado, ¿sí? Y era la fe de Mardoqueo fresca. Si usted no me ayuda, yo sé que puede que usted no me ayude, tal vez ese sea su propósito, pero si usted no me ayuda fresca, que yo sé que oro y de algún lado vendrá otra salvación. Pero él estaba confiado en Dios. Mientras todo esto pasaba, pues bueno, la reina habló, le dijo que va a invitar al rey, el rey la dejó hablar y le dijo que quería. Y él le dijo, no, la reina dijo, déjeme invitarlos a comer, déjeme invitar a comer a Man y a usted, y yo los atiendo. Mientras tanto, en una noche, eso fue lo que, y ahora con lo que leímos hace 8 días, esa noche el rey, entonces acá, eso es para resumirlo y recordar lo que hemos hecho. Esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó el complot de Bignata y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey y habían tramado asesinar al rey Jerjes. Entonces este man dice, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto? Preguntó el rey y sus asistentes nunca se ha hecho nada. ¿Sí? Entonces aquí, mientras Amán estaba tramando matar, había clavado un palo para matar en la mitad del pueblo donde vieran crucificar, se podría decir, a Mardoqueo, pues Dios tenía, primero este man no pudo dormir, el rey lo que dice es, llama a Amán y le dice, Amán, venga, ¿usted qué haría con una persona que salvó al rey? Que le gustaría que le regalara? ¿Qué haríamos con esa persona a la que el rey quisiera honrar? Y pues Amán pensó que era él al que él se refería. Decía, no, señor, yo haría que se subiera sobre el caballo real y que todo mundo, y que el man tenía un trauma ahí de que quería que la gente lo alabara, ¿no? Porque ahí se ve, quiero leer acá. Entonces, Amán entra mire, debería sacar uno de los mantos reales, mire, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real el hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey durante el paseo. Que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. ¿Sí? Entonces miren el ego de este señor Amán. Esteban primero pensó que el rey quería honrarlo a él. ¿Y qué hizo? Este man quería que lo pasearan por el pueblo. O sea, el man no pensó ni siquiera en un bien material y ese es a veces uno de nuestros pecados, ese egocentrismo, que queremos ser reconocidos y que nos reconozcan. A veces nos pasa o a muchas personas el tema del poder y el tema a veces ni siquiera quieren dinero, lo único que quieren es poder o lo único que quieren es ser reconocidos. Y esto le pasa a este señor, él tenía un trauma de que siempre lo exaltaran de alguna u otra manera. Y este man intentando hacer un regalo para él, supuestamente, un autorregalo, él quería esto, lo que el rey le dice es acá, perfecto, le dijo que el rey, rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz lo que tú has dicho con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio, no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces aquí Amán pues hace todo esto, él es el que tiene que hacer el recorrido y decir, o sea, a mirar y decirle al pueblo, esto es lo que hace la gente, esto es lo que hace el rey al que lo honra, ¿sí? Entonces cuando este man llega a su casa todo aburrido
Y dice, cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Entonces Esther ya había preparado un banquete y ahí no dijo nada. Este es el segundo banquete. Entonces, y, y Esteban, pues mire lo que dice acá, Mardoqueo, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, si ustedes se dan cuenta, Mardoqueo nunca ha humillado a Amán, ¿sí? O sea, él lo está tomando personal. Mardoqueo nunca ha humillado a Amán. Simplemente lo único que ha hecho Mardoqueo es hacer su trabajo y orar. Él lo tomó que era una humillación porque él quería matar a Mardoqueo y porque él no ha querido postrarse, pero él no lo humilló. El que lo humilló fue Dios. Entonces digamos que como los planes de Dios, mientras él quería humillar a Mardoqueo, Dios humilla a Amán y él piensa que es Mardoqueo. Amán no ve más allá, porque Mardoqueo nunca dijo, ay, yo me invento algo para humillar a Amán. No, todo está en los planes de Dios. Y ahora sí sigamos con el siguiente libro. Siguiente capítulo, perdón. A ver, tú. Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther, dime lo que desees, reina Esther, ¿cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad de mi reino. La reina Esther contestó, si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean liberadas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, pero sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación, se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó, ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara de Amán en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que se había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Aquí, leyendo. Dice, ese mismo día el rey Espera, sí lo colgaron, ¿cierto? Así lo mataron. pero mataron al Amán en el mismo poste que él había construido para matar a Mardoqueo. Una pregunta, ¿cómo se llama el rey? En ese momento, ¿quién es? ¿Cómo, perdón? Jerjes, acá está, miren. Listo, listo, vale, vale, gracias. Jerjes y en la Reina Valera, el rey Asuero. Excelente, gracias. Matar es malo, Matar es malo, sí, señor, matar es malo. Tienes toda la razón. Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego, Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuvieran el plan siniestro que Amán, el agageo,
había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata de Agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, le daba a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Así que, es toda una historia. El 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto, tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores, a los nobles de las 127 provincias que se extienden desde la India hasta Etiopía. Ese decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera, de cualquier nacionalidad o provincia, que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esta acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de este decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Ese mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego, Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En esta provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon un día de feriado y celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Se convirtieron en los judíos. Entonces, bueno, ahí digamos que esa es como la gran conclusión del libro de Esther. Pero yo creo que la historia se cuenta sola. Digamos que no hay mucho que decir, pero es como vemos el plan de Dios. O sea, miren que en este libro casi no mencionan a Dios. Este es uno de los libros en los que no se menciona a Dios. No sé si ustedes se dan cuenta, siempre que leemos los libros decía Jehová, no sé qué, Jehová me protegerá, o siempre mencionan a Dios. En todos los libros de la Biblia siempre está la palabra Jehová, o el Todopoderoso, o uno de los nombres de Dios. Pero en este libro nunca han mencionado a Dios, pero si se dan cuenta, Dios estaba en todo, ¿sí? Este es un libro que Dios permitió que quedara en la Biblia, precisamente por eso, porque a pesar de que no estaba Dios representado con el nombre en el libro, Dios estaba en todo, ¿sí? Uno lo vio en los planes desde el inicio del capítulo, cuando esta mujer era huérfana y fue creada por Mardoqueo, ¿sí? O sea, al final Dios tenía un plan para todo, tenía un plan y se veía en cada capítulo se veía como él iba contando, él era el director de la historia, ¿sí? Ustedes nunca ven al director, me encanta este ejemplo, ustedes nunca ven al director de una película, ¿sí? Ustedes ven, uy, qué película tan bacana y chévere, pero nunca ven al director y a veces muy pocos nos ponemos a ver los créditos, ¿sí? Pero el director es el que hace la magia
detrás y pues obviamente los camarógrafos todo el escenario y todo, pero el que dirige, el que escoge la escenografía, el que escoge a los actores, el que hace todo esto es el director, ¿sí? O sea, la magia y los premios Oscar, a las mejores películas, digamos que por eso a veces se los llevan los directores, precisamente porque ellos son los que dirigen todo tras bambalinas, ¿sí? Nadie los ve, nadie los conoce, muy pocos, digamos, por mucho uno conoce a Steven Spielberg, ¿sí? Y a uno que otro más adicional, y eso a Steven Spielberg se conoce porque también fue actor, pero de resto nadie conocemos a los directores, pero los directores son los que hacen la obra, ¿sí? Y aquí vemos al director siempre estuvo ahí, él siempre estuvo planeando cada detalle en este libro, ¿sí? Y vemos cómo con Mardoqueo pues pasa todo esto después de una persecución tan grande de ese desierto y yo les decía hace 8 días o hace 15, ese mal ambiente que vivía Mardoqueo de, oigan, nos van a matar. Y no solo me van a matar a mí, van a matar a nuestras familias, van a acabar con nuestro pueblo. Como si alguien dijera, van a acabar con los colombianos y donde quieran que estén los colombianos los vamos a matar. Imagínense uno vivir con esa zozobra, ¿sí? Y ver, oiga, alguien firmó un decreto y ustedes se tienen que dejar porque pues, es un decreto que los tienen que matar y ustedes se tienen que dejar matar. Ver cómo después de este mal ambiente, de un ayuno, de una guerra espiritual, Dios obró, ¿sí? Dios obró de una manera diferente y es donde nosotros siempre tenemos que creer que Dios tiene un plan, ¿sí? Y que los planes de Él son mejores que los nuestros, ¿sí? Que cuando vemos persecución o que cuando vemos que las cosas no van por el mejor camino y cuando nosotros sabemos que quién es el que dirige nuestra vida, quién es el director de nuestra vida, pues tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Y yo digamos que una de las cosas que a mí me ha pasado en esta nueva historia con Dios, acá en esta ciudad, pues digamos que me ha hecho reflexionar muchas cosas. Porque yo primero en Bogotá, pues yo pensaba, no, pues vamos a comprar una casa o vamos a comprar otro apartamento o compremos una finca o bueno, empecé a hacer planes locos ahí y, y empezaba, pues me sentía en mi zona de confort. Cuando llego a una ciudad nueva, pues aquí ya no tengo planes, aquí ya tenía mi familia cerca, tenía, o sea, y hacía planes con mi familia y todo el tema, y todo en pro porque yo controlaba mi ciudad, controlaba donde yo vivía, era algo conocido, entonces era muy fácil, el cargo que tenía ya lo manejaba a la perfección. Entonces, todo eso pues me llevaba a que yo estaba tranquilo y cada vez sentía, o ahorita siento que yo en ese momento ya tenía la confianza puesta en mí, estando en esta posición diferente en otra ciudad donde yo ya no tengo planes, ya ni siquiera, porque yo siempre andaba planeando, oiga, debemos hacer algo para el futuro, aunque uno siempre tiene que estar pensando en ese momento solo digo, pues yo le entrego, yo sé que estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, pero pues ya no estoy planeando, sino estoy confiando en qué Él hará, en qué Dios quiere que haga, cuál es el propósito que Dios tiene de todo esto, porque al final mi poca experiencia en el cargo actual, pues me ha llevado a aprender muchas cosas, gracias a Dios, y pues a que gracias a Dios han salido las cosas bien, pero que días pues me reunía con el equipo y decía, y también decía, pues esto es gracias a Dios, yo no le puedo quitar la gloria a Dios porque pues yo no sabía nada de logística, o sea, sabía el 5% de lo que sé ahorita. Entonces, pero es todo, o sea, todo ha obrado para bien, digamos, en mi vida, pero no tengo nada planeado porque el director, el que está dirigiendo mi vida es Dios. Yo quisiera estar planeando, no, qué vamos a hacer, qué voy a comprar, cómo vamos a vivir el futuro, pero ahorita estando en una ciudad desconocida, no me da como ese entusiasmo porque no sé qué viene. Y así debería ser la vida de uno. La vida no debería ser, o sea, y eso, uno si pensara en que en esta vida somos pasajeros, ¿sí? Yo porque no hago planes, porque yo en Bogotá hacía planes a futuro y siempre andaba, ¿qué vamos a hacer? Hasta uno le quiere cuadrar la universidad al chino, ¿sí? Entonces uno, no hagamos esto, el colegio, no sé. Cuando uno llega a otra ciudad, los planes cambiaron totalmente. Los planes cambian, los planes se volvieron en pro de la familia, hay que ir a visitar a la familia. Uno primero ahorraba que para que, ay, no, compremos un tiquete para viajar a la costa, ¿sí? O para viajar a X lado. Ahorita yo no me pregunto, ay, no tengo que ahora, no toca comprar tiquetes para ir a visitar a mis papás. Ay, se va mucha plata, sí, se va mucha plata, pero toca ir a visitar a los papás. Eh,
ya no se me estando planeando, sino yo ya vivo el día a día de una manera diferente, creyéndole a Dios, en que Dios tiene un plan. Y a lo que voy es, lo que quería llegar era, en la vida es igual, somos unos pasajeros, ¿sí? O sea, nosotros algún día nos vamos a morir y uno a veces compra que carros, que casas, que fincas, o que estudia lo uno, que estudia lo otro, o que no sé qué, cuando somos pasajeros. En la vida somos unos simples pasajeros, ¿sí? Porque algún día también nos vamos a morir, ¿sí? O sea, tengamos claro esto que, y a veces toda la gente que tiene tantas riquezas y tanta vaina y compra y hace negocios, que yo no digo que esté mal, no estoy diciendo que eso esté mal, sino estoy diciendo que a veces vivimos como si nunca nos fuera, como si no fuéramos pasajeros, como si no fuera momentáneo la vida no, y planeamos como si fuéramos inmortales. Entonces, y esto es lo que pasa con este man Mardoqueo. Él vivía su vida, qué planes podía hacer si lo querían matarlo a él y a su familia. Bájale. Ese plan, ese plan que él tenía. Perdón, que es que Samuel me hizo perder la idea. Ese man no planeaba la vida. Ese man simplemente Dios, oraba a Dios, seguramente no lo dice. Él lo único que tenía era una fe de que todo le podía salir bien y que Dios iba a obrar de alguna u otra manera. Y dejó dirigir al verdadero director. Dejó conducir al verdadero conductor, que es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener, esa fe de Mardoqueo en todo momento y dejar que Dios dirija la vida. Miren esta historia, pues que a mí me gusta, esta historia tan chévere que acabamos de leer, y es como Mardoqueo, después de ser perseguido, de ser humillado, ¿sí? Cómo sale dice acá al final que sale con el manto real, no me acuerdo qué dice acá. Luego Mardoqueo salió en la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de más alta calidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en la vida y en la vida eterna. Digamos que para los creyentes, para nosotros los creyentes, la corona no no es terrenal, la corona es celestial. La corona va a ser después de la muerte, a los que creemos en la eternidad, a los que creemos en la resurrección, ¿sí? En que hay una resurrección después de la muerte, en que Jesús está ya esperándonos y el que nos va a coronar. O sea, y esto es para que lo asimilen a la vida, es el rey Jesquer o Asuero, como se llame. Eh, ese rey es una simbología de Dios o de Jesús, ¿sí? Es una simbología a decir que Él nos va a poner la corona, Él va a ser el que nos va a, y Mardoqueo podemos ser nosotros, ¿sí? Pero esa corona no es terrenal, es celestial, ¿sí? Nosotros podemos vivir una vida como nosotros se nos ocurra aquí, como el libre albedrío nos lo permita, ¿sí? Pero ese libre albedrío va, uy, tremendo lo que Dios creo que nos está diciendo ahorita, vamos a tener dos opciones, y es, o el rey da la orden que hizo con Amán, o da la orden que dio para Mardoqueo, y esa orden va a venir en la eternidad, no únicamente en lo terrenal. Yo no estoy diciendo que Dios va a hacer algunos planes para la vida terrenal, pero acuérdense en que todo el propósito de la Biblia de creer en Dios no se basa en los 90 años, o en los 100 años, o en los 80 años que vamos a vivir algunos, ¿sí? El plan de Dios es eterno. Él es el alfa y la omega, es el eterno. Hay en la Biblia una traducción de Dios es el eterno, o sea, Él es el infinito, y lo que nos prometió Jesús es la eternidad. Entonces, cuando vemos esto se me acabó de venir ahorita a la mente, creo que Dios lo está poniendo, esa simbología de un rey que manda matar o condenar a uno y manda coronar a otro, es esa misma simbología que nos muestra a veces Apocalipsis, de que van a haber personas coronadas después del fin, ¿sí? Después del fin de lo terrenal. Y eso es a lo que esperamos, que en la eternidad va a haber un rey, ¿sí? Un príncipe que va a ser Jesús y Dios, y que va a coronar a algunos mardoqueos, pero también va a condenar a algunos amanes, ¿sí? Y que todo lo que hagamos en esta vida terrenal va a tener unas consecuencias. Entonces,
es lo que y es la redención que Jesús nos prometió, ¿sí? O sea, los que creemos en Jesús, los que nos arrepentimos, los que, o sea, uno decir y creer que porque, o sea, yo no soy, podrán abrir alguna vez, de pronto escuchar algún pastor o algún predicador o algún sacerdote, cura, como lo quieran llamar, que digan que ya tenemos la salvación. Yo no puedo asegurarles eso, no le puedo asegurar que porque nos reunimos los sábados, porque vamos a una iglesia los domingos, tenemos la salvación porque ya confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No, no, yo pienso que hay que tener una relación con Dios, ¿sí? Y que esa relación, que el día que nos muramos, que la relación haya sido tan real con Él, que cuando lleguemos Dios nos diga, Dios nos diga que los conozco. Dice que ahora en Mateo, tú me puedes buscar ahí en la Biblia. En Mateo dice que Jesús que llegará un momento en el futuro o en la eternidad que van a haber unas personas que le dirán, creo que es Mateo 12, que le dirán, Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos sanidades? Creo que es Mateo 12:7. Y que Jesús les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces uno dice, uy, hay gente que hizo milagros. O sea, y lo dijo Jesús, y todo lo que dijo Jesús, yo se lo creo. Sí, porque Jesús dijo cosas tan profundas, sí, dijo cosas tan reales, dijo que él era el Mesías, dijo cosas, que había eternidad. No se atrevió a decir cuándo el día del fin, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuándo será el día del fin? Y él dijo, no, eso no lo sabe ni el Hijo, ni lo saben aún los ángeles, eso solo lo sabe el Padre. O sea, Jesús no se atrevió a decir cuándo era el día final, el día del apocalipsis, el día que se acabe este mundo terrenal, 100%. Pero sí se atrevió a decir otras cosas. ¿Sí? Mateo 7. Espérate, Mateo dice acá, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, 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 profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y léeme la Reina Valera, por favor. La Reina Valera dice, un momento, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, sí, o sea, que Dios le diga a uno, no los conozco. A ver, miramos acá, 21. 21. Entonces declarar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y en el 23 de la otra decía, pero yo nunca los conocí. ¿Sí? ¿Sí? Todo se trata de conocer. ¿Qué es conocer? Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Listo? Otros dice hacedores, en otros dice hacedores de maldad. En las dos versiones. Pero bueno, entonces es uno, la idea es que Dios nos diga, sí los conozco, ¿sí? Como a Mardoqueo, que a pesar de todo hizo sus cosas y sí lo conoció, ¿sí? Al final lo conoció el rey porque así hizo la voluntad de él y era cuidar en ese caso al rey, ¿sí? Y es por eso digo que es una analogía hacia Dios. La idea es que no nos diga él, a pesar de que Amán, mire que Amán era más cercano en teoría, y es por eso lo estoy asociando a la misma analogía, era más cercano como estos que nos dicen que echaron, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en el nombre de Dios. O sea, Amán dijo, no sellé, no fui yo el que utilicé el sello real, ¿sí? Si lo comparáramos con la historia que estamos, no fui yo el que usó el sello real, y a ese lo condenó, ¿sí? A ese lo clavó en un madero, porque a pesar de que tenía el sello real del rey, no hizo la voluntad del rey, no actuaba como actuaba el rey, como pudiera actuar el rey, y a ese lo condenó, ¿sí? A ese Amán. Y a Mardoqueo, a pesar de que no estaba usando el anillo del rey, no estaba haciendo esos milagros,
del rey o no estaba actuando en nombre del rey, Mardoqueo fue perdonado, ¿sí? Lo mismo nos puede pasar en el futuro, en la eternidad. Es que el día de mañana, cuando nosotros estemos en la eternidad, Dios no lo quiera, nos diga, no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es una palabra que a mí me choca y me confronta mucho, porque uno dice, imagínense en uno, los que tenemos la esperanza de la vida eterna, de la eternidad, si uno se muere, y se vaya con Dios, y que haya un juicio, y yo, no, yo creí en Dios, no sé qué, y que Dios le dijera a uno, no te conocí, no tuve una relación contigo, hacedor de maldad. Tremendo, y uno dijera, pues aquí dice que hay gente que había hecho milagros, y uno no, es que yo iba a la iglesia los domingos, y para mí es confrontante, siempre va a ser confrontante esa palabra. No, yo me reunía los sábados con mis amigos a las 7 y que me digan, no lo conocí. Tremendo, o sea, me parece duro que me pase lo de Amán y, y no lo de Mardoqueo, ¿sí? Y esa es como la historia, o sea, y como para concluir es, uno, Dios tiene un plan, Dios es el director de nuestra vida, debemos confiar en el plan de Dios, ¿sí? Que Dios tiene un plan, intentar, yo siempre digo intentar porque es difícil, es obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios a veces es difícil y uno sabe lo que tiene que hacer bien, uno sabe, pero a veces le cuesta, a veces este mundo que va en otra dirección, en contra a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios, lo arrastra por donde no es. Entonces, siempre llevar a tener una relación real con Dios, a tener una relación, más no, a no hablar en su nombre únicamente, sino a tener una relación. Y que cuando nos encontremos con Jesús, podamos salir como Mardoqueo, coronados y no condenados, como salió Amán, ¿sí? Entonces, digamos que esas son como mis dos reflexiones de este libro. Es, el plan de Dios es perfecto y dejemos que Dios dirija nuestras vidas y siempre busquemos, como siempre les digo, una relación con Dios, una relación donde en el futuro terminemos coronados, en el futuro terminemos coronados como Mardoqueo y no una relación ficticia como la tuvo Amán, una relación que él creía que tenía una relación con el rey simplemente porque le dejó usar el anillo real, pero al final no tenía una relación porque para el rey fue muy fácil, porque no obedecía y no hacía, no obraba como el rey obraría, ¿sí? Entonces, si no obramos como Dios obraría, pues seguramente así nos reunábamos los sábados, los domingos, pues tal vez si no obramos como el rey obraría, o como Dios obraría, pues recibíamos una condena y no conozcamos. Si no obramos como el rey obraría es porque no tenemos una relación real con Dios. O sea, es así de simple. Cuando nosotros obramos como el rey obraría, tenemos una relación. Es que al rey le gusta esto. Es como Andrés Ozuli con su hijo, ¿sí? Ellos siempre van a intentar, sí, hacer las cosas que más les gusten a ellos. Entonces, a Juan Diego dice, no, es que mi papá, ¿qué haría mi papá? Siempre se va a preguntar, ¿qué haría mi papá? ¿Qué me ha enseñado mi papá? A orar así, voy a hacerlo así, ¿sí? Voy a hacerlo así. Así deberíamos ser nosotros como hijos, ¿sí? ¿Cómo oraría Dios? Como lo que hablábamos hace 8 días. ¿Cómo miramos a las personas? Sí, hablamos hace 8 días de cómo miramos a las personas. ¿La estamos mirando como en los ojos de Dios o con los ojos de nuestro juicio? ¿Sí? Entonces lo mismo es, ¿cómo obraría Dios? Porque Amán no obró como obraba su rey, obró como obraba él bajo su ego. ¿Sí? Entonces es cómo vamos a orar, y eso y siempre estamos obrando como obraría Dios, porque eso es lo único que nos va a garantizar que seamos tratados como Mardoqueo y no como Amán, porque al final las reuniones, las prédicas, que tal vez los que oramos por otras personas y hayan sanidades y lo que sea, eso no lo hace uno, simplemente uno es un instrumento, ¿sí? Un instrumento para acercar a las personas a Dios, pero no fue uno, fue Dios. O sea, al final el instrumento no quiere decir que se vaya a ser, que vaya a ser, que no vaya a ser condenado. El instrumento simplemente lo usó Dios como él quería usarlo. Pero eso no significa que tengamos una relación real con Dios y que nos garantice la salvación final. Pues yo sí tengo como otra percepción de eso último de entrar al reino de Dios. Soy como más, no sé, yo sí lo creo. Y ahorita pues que me se está hablando me puse a analizar. Estoy atando como mucho la Biblia con esa serie de Chosen. Puede ser que pues hayan cosas que ahí hayan pues puesto
libreteadas que no estén en la Biblia, pero pues no se concuerda mucho con lo que, o tiene muchos pasajes muy similares a lo que nosotros hemos leído. Por lo menos lo de María, María Magdalena. María Magdalena la recoge Jesús después de que pues la mujer era pues prostituta, bebedora, jugadora, no iba con las leyes del pueblo judío en ese momento. La perdona, le saca los demonios que tenía dentro. Se llamaba Lili supuestamente y ahora ya se llama María cuando conoce a Jesús. Pasa un tiempo después y creo que es el tema cuando está esos 7 demonios dentro de un hombre y los saca Jesús y a ella le pasa algo y vuelve a sus andanzas. Y van y Mateo y Pedro la sacan y la llevan otra vez donde Jesús. Y ella arrepentida no levantaba la cara a Jesús. Y Jesús le dice, pues es que cuando yo le dije a usted que usted no iba a volver a pecar, te perdono. Esa frase me dice a mí que sí hay esperanza para entrar. Cuando nos rendimos ante Él y le decimos, Señor, hemos pecado nuevamente. Porque es que no somos perfectos. El único perfecto era Él. Somos muy carnales. Yo les decía a ustedes, 33 años, 34 años, andando en un mundo 100% carnal, 100% de la carne. Y el que Él diga eso en su palabra me da una esperanza tremenda, porque perdonó un recaudador de impuestos que llevó al pueblo judío a, a que se volviera pobre, ¿sí? Digamos que opacaba a su mismo pueblo, a, a diferentes personajes. Yo le decía a mi mamá que esa serie y me ponía a pensar cómo era una especie de organización, esos 12 apóstoles. Uno se encargaba de las ventas, el otro se encargaba de ir a, a buscar la tierra donde iba a predicar Jesús. En fin, tienen diferentes características y entre ellas cómo se fueron adaptando y conociéndose uno a otro. Tanto así que Pedro, que era como el discípulo de Jesús más querido, empieza a dudar de él y Dios le empieza a demostrar, papá, yo soy el que soy. Entonces eso me pone a mí a hacer como a pensar en que sí la podemos lograr, pero obviamente, como lo decía un predicador la vez pasada, pues hay que como tener ese polo a tierra y pensar, oiga, esto lo haría Jesús. Ese es mi polo a tierra. Cuando me sacan la rabo en el trabajo, no sé, o en mi familia, pregunto, ¿así oraría Jesús? Y me aterriza nuevamente. Es como mi ejemplo. La he tomado recientemente, ¿esto lo haría Jesús? Si esto lo haría, pues hagámoslo. Y como que algo dentro de mí me da como paz de que sí era así. En palabras que voy a decir, a veces he optado por callar y no voy a decir nada bueno de otra persona, ¿sí? Entonces, no sé, si yo lo veo que si la podemos lograr, no es fácil. El camino, yo hace 8 días almorcé con el pastor de la iglesia donde voy y con la esposa y confirmé que la vida de ser cristiano no es fácil. A él lo han amenazado de muerte, narcotraficantes han querido aportar a su ministerio pues con dinero que no son, pero yo veía a ese hombre como tan confiado en la palabra que, que él decía siempre en el almuerzo, decía, yo me muero y no tengo miedo a la muerte porque yo ya sé para dónde voy. O sea, no, otras personas dirán, no, pues tan confiado el hombre que ya se ganó el reino de los cielos. Pero yo me nos contó como la historia y espero que sea verdad. Yo dije, sí, ha hecho méritos para pasar el año. Se ha esforzado más de 30 años mm, dando la palabra del Señor, cambiando vidas. Nosotros, ellos no saben, pero con la conversación que nosotros tuvimos ese día en Crescent Waffle, él, él conversó y porque Dios nos puso en esa conversación, pero gracias a eso, gracias a Dios y a que Gilmar me llamó y me invitó, pues ha cambiado mi vida. Entonces yo creo que eso vale mucho, muchísimo la pena, porque para estar apartando.
un pedacito de tierra en el cielo. Yo sí lo veo así. Sí, sí, sí. No, o sea, yo digo es confrontante y ahí es donde, que, o sea, que pase lo que decía ahí. Sí, o sea, uno siempre me va a decir eso cuando dice lo de eché fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo confronta, porque siempre dice uno, o sea, que puede haber gente que no se salve. Sí, más que, porque una cosa es lo que manifiestan las obras, unas obras en las que Dios es usado, ¿sí? En las que Dios usa personas, ¿sí? Pero puede ser, ejemplo, pongamos, digamos yo, pongamos no, de pronto usted dice, no, si Edison, sí, por lo menos le habla a la gente de Dios, un ejemplo. Pero si mi vida, en ese momento yo le hablé de Dios, pero mi vida también tiene mis pecados y mis cosas, y sin arrepentimiento, Dios me usa, porque Dios necesita usar burros, como yo. Pero si el burro simplemente se deja usar cuando Dios lo quiere usar y hace sus cosas por detrás sin que nadie la sepa. Entonces, digamos, ahí es donde yo pienso que ahí es donde no la logramos. Puede que, y creo que eso es a lo que se refiere y a lo que Andrés decía de, ¿y esto lo haría Dios o o esto lo haría Jesús? ¿Sí? Es lo mismo. O sea, usted llega y usted puede que en público sea una persona, pienso que aquí donde va esto es que en público la gente puede ser una cosa o puede ser usada por Dios, pero en lo escondido o en lo que no es público, no piensa en eso y esto lo haría Jesús. Sí, porque uno también tiene pecados, pensamientos y todo, que a veces a uno no son de Dios. Y claro, cuando uno es consciente y uno está pensando en estoy haciendo la voluntad de Dios, pues esto es de Dios, entonces uno dice sí o no, no, entonces ok, cambio, me arrepiento, cambio, me arrepiento, cambio, sí, pero cuando usted dice no, yo soy usado por Dios y sigo haciendo mi doble vida, sí, entonces ahí es donde pienso que también, y que uno dice, ah, no, pues si Dios me está, ejemplo, Dios me está, y eso pasa, eso yo escucho a algunos predicadores o evangelistas que dice, no, resulta que yo hubo un tiempo en que eran los cantantes, por lo general siempre han sido cantantes que cuentan esas, no, yo iba a la iglesia, la presencia de Dios se sentía y yo cantaba y la gente que llorando y no sé qué, pero yo estaba haciendo tal pecado, yo estaba cometiendo tal pecado, yo estaba en tal pecado y yo sabía que no iba a ir al cielo y Dios me usaba, sí, Dios me usaba, pero yo sabía que en ese momento yo no era salvo, a pesar de que Dios me usaba, porque por cosas de Dios resultó en una banda, ¿sí? Y la gente caía y lloraba y no sé qué, porque sí, porque estaban adorando, pero él sabía que no era salvo, y a eso me refiero de que a veces uno cree, claro, pues el pastor que habla Andrés, pues seguramente, él tiene su relación con Dios, es que por eso digo, todo se trata de relación, ¿sí? Al final, claro, él tiene su relación, él está tranquilo, porque él sabe que él conoce al Padre, ¿sí? Y que el Padre lo conoce a él, y eso es lo que nosotros deberíamos siempre estar seguros, como el ejemplo que da Andrés de María Magdalena. María Magdalena conoció a Jesús, ¿sí? Se alejó de Jesús y otra vez Jesús volvió y la trajo, ¿sí? Pero conocía a Jesús y al conocerlo fue redimida en vida, pero en la eternidad va a ser otra cosa. Supongamos que María Magdalena, antes de que se hubiera convertido, si hubiera vuelto otra vez a Jesús, se hubiera muerto, ¿sí? Y ya hubiera vuelto atrás, ¿sí? Ahí es donde yo pienso que ahí es donde uno no puede asegurar eh, decir, oiga, y María Magdalena, pongámoslo en ese, ¿sería que hubiera sido salva si no se hubiera encontrado la segunda vez otra vez con Jesús? O sea, y hubiera permitido, así sea las malas, haberse acercado a Jesús. Si en ese lapso no hubiera habido ese Pedro que la volvió a acercar a Jesús, si no hubiera estado él, si no hubiera pasado esa escena, y María Magdalena, si hubiera otra vez en esos caminos viejos, si hubiera muerto, sí, se fue al juicio. ¿Será que hubiera sido salva? Ahí es donde yo digo, no me atrevo a asegurar que simplemente por haber conocido a Jesús en la primera escena, en la primera parte, cuando fue liberada y no haber vuelto, que haya sido salva. Ahí es donde yo, Edison Buitrago, no me atrevo a asegurar Y que sí. nosotros, ¿sabes qué? Digo, somos, y la palabra lo dice, somos, Dios detesta a los tibios, si no estoy mal, no sé si literalmente es así, y somos tibios, claro, obvio, pero ¿sabe cuándo no soy, cuando yo no me siento tibio? Y no sé si esto es pajazo mental, cuando vuelvo a la palabra, como que
Yo antes era más tibio, o sea, mucho más tibio, muchísimo más tibio, demasiado. Ahora creo que ya estoy pasando a ser cálido o frío. Sí, ya me estoy determinando. Y siento, eso sí es percepción mía, que Dios sabe que será mi proceso. O sea, Dios sabe que no va a ser tan fácil conmigo, pero ahora lo veo más fácil, antes lo veía lejano. Digamos, imagínese, para el Nico que está conociéndolo ahorita, para él debe ser difícil, para él debe ser difícil porque, hermano, venimos de un mundo, usted estuvo en ese mundo, dice, usted estuvo, y sabe que dejar ciertas cosas no son fáciles, no son fáciles, y Dios sabe que eso no va a ser en un chasquido, a pesar de que lo pudiese. Mire este ejemplo tan bonito, Santiago el menor, él es cojo, y le dice, lo voy haciendo milagros, y le dice a Jesús, bueno, ¿y para cuándo lo mío? Y sería más chévere que tú fueras a hacer milagros siendo cojo y siendo uno de mis apóstoles. Imagínate las historias que puedes contar. Imagínese la historia que está contando Edison cuando es una persona humilde que salió de un barrio de Usme y ahora está en Valledupar liderando una de las cadenas de retail más grandes de Colombia, ¿sí? Imagínese la historia que no se hubiese podido contar si Dios ya te hubiese puesto a usted el camino facilito desde Usme. Entonces, la historia es más bonita como se cuenta ahorita de Edison. Cada vez que usted me habla de su proceso profesional y de su familia, yo lo escucho mucho y digo, wow, qué historia, tremendo storytelling el que tiene el man para contar y tremendo testimonio. Entonces es donde yo digo que Dios sabe ese proceso. Dios le dijo a Santiago, hermanito, pronto, pronto. ¿Y pronto? ¿Cuándo será? Pronto. Punto. Entonces, digo que sí se puede y Dios sabe con qué, con quién se está metiendo y dice, la voy a dar, porque pues Él quiere la redención de todos y nos va a tener paciencia. Digo yo, esto sí es percepción mía, va a tener paciencia y pronto seremos más cálidos o seremos cálidos o fríos, pero no seremos tibios. En eso estamos. Amén. Muy bonitas palabras. Amén, amén. Muy chévere. Igual. Tiene razón. Digamos que tiene los dos razón. Efectivamente, pues Dios es muy bonito y tiene, así como tiene una historia con cada uno de nosotros. Entonces, con Esther, entonces el supernovela, ¿no? Y entonces ahí todo lo que ya vimos. Con Edison también, supernovela con cada uno. Tiene la supernovela, la superhistoria. Si nosotros nos dejamos permitimos que él se acerque a nosotros y nosotros nos acercamos a él. Él siempre va a estar ahí pendiente, como dijo Edison, este es como el wifi está ahí, depende si nosotros vamos y lo buscamos, está el wifi y nos conectamos a esa red. Si no nos conectamos a esa red, gracias. ¿Sí? Entonces, depende, Dios siempre, yo lo he visto siempre como un camino, sí, efectivamente. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado en que pues uno no es perfecto, ¿cierto? Y entonces uno en el camino, el camino uno diría, el camino es por aquí, pero uno no coge por aquí, sino coge una pequeña desviación, porque una ramificación, y cogió por esa ramificación. Yo muchas veces en mi oración, ¿qué le pido? Dios, si yo me equivoco, porque está ese libre albedrío, permíteme volver a ti, permíteme volver a ese camino donde me perdí, a ese camino, a esa y volver a coger ese camino donde estás tú. Entonces, podemos volver y bueno, cuando yo voy al parque, resulta que acá en Valledupar, los niños les gusta jugar conmigo. Entonces, ay, vamos a jugar a los piratas. Sí. Y entonces le digo, ¿qué ven? Entonces me gusta mucho que jueguen a la imaginación. Entonces le digo, ¿qué ven? Un monstruo marino. Entonces les digo, ¿ustedes creen que el monstruo marino puede cambiar? El monstruo marino es malo, pero ¿puede creer que el monstruo marino puede cambiar? Sí, podemos creer que el monstruo marino puede cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que cambie? Depende mucho también de la acción que le hagamos a ese monstruo marino. Entonces dice, vamos a empezar a cantar una canción. Ellos empiezan a cantar una canción, sol, sol. Y el monstruo marino, imagínense, cambia, ya está, no está así todo, sino cambia. Entonces, miren que mi analogía cuál es. Entonces, Dios siempre va a darnos oportunidades de cambio, oportunidades, sí, efectivamente. No, todo depende mucho de la relación que tengamos con él, ¿sí? De poder, por ejemplo, enseñar
esas cosas de que Dios existe, Dios es real, la gente ahorita no, mucha gente, ¿cómo sería? Las nuevas generaciones, no cree que es historias allá, un cuento, un libro súper antiguo que la gente loca. Entonces nuestra misión de pronto es llevar esas enseñanzas a los más pequeños, a todas las personas que nos rodean. Mire, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Estamos? Dale. Entonces, resulta que nuestra misión es comunicarles a los demás de pronto nuestra vida es ese libro, esa señal de que otros vean a ese Dios que obra, ese Dios de milagros, ese Dios que sí existe y que es real. Así como en Esther, pues yo creo que nunca se imaginó pasar por todo este novelón, todo lo que pasó. Eso es uno. Dos, me pareció muy bonito el tema de que Mardoqueo le dijo a Esther, auxilio, usted no, bueno, puede que usted no ayude, ¿sí? Se lo dijo así directamente, puede que usted no ayude, y bueno, auxilio vendrá de otro lado. Y la palabra de Mardoqueo pasó, porque primero Dios utilizó al mismo Amán para pasearlo por todo lado, o sea que Dios le respondió, esa fe que tuvo Mardoqueo se la respondió, lo exaltó en un momento que él pensaba que iba a ser más perseguido que quién sabe qué, y lo exaltó lo más alto posible, no esperando a Esther, porque él como que ya había perdido, como que ya Esther, como que usted no va a hacer nada, pero él tenía su fe en Dios y Dios le respondió y Dios efectivamente lo llevó hasta lo más, a la alta más posición del pueblo y me pareció muy bonito. Eso es uno. Dos. Tres, digo. Ah, muy bien. Tres. Lo otro es que, muy bien, ahorita me las muestras. Resulta, se me olvidó. No me acuerdo. Se me olvidó interrumpir. Bueno, y ya. Pero mira que, No me acuerdo. miren lo siguiente, o sea, hay algo que también Dios la pone clarísima, Jesús. El que tiene para oído, que el que tiene oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Ahí está la palabra, ¿sí? O sea, dice, es que no sé, me baso mucho en esa serie porque he leído también Mateo y como que me hace sentido las cosas cuando uno las ve y las lee. Sí, Le bueno. dijo, le dijo prácticamente, pero, maestro, eso no lo van a entender, no todos lo vamos a entender, no todos lo vamos a entender. ¿Sí? Gracias a Dios nosotros creo que lo estamos entendiendo. Pero imagínense nuestras familias, nuestros amigos que todavía no lo han comprendido y tienen oídos y tienen los mismos ojos de nosotros. ¿Sí? Es eso. No va a llegar a todos, lastimosamente. Es el que llega a la palabra. Ahí está. Ahí está el negocio. Total. Y muchas veces los que no tienen precisamente ese ejemplo, nosotros podemos ayudarlos a descifrar, hacer como esos traductores que podemos ya ayudarles a entender de pronto esas palabras que no son tan claras, que no son tan... Sí, con nuestra vida podemos ayudarle a hacer así. Total, Tienes toda la razón. total. Y ya, en fin. Bueno, vamos a terminar. Y Muy bonito. Estuvo bueno. Estuvo bueno el debate. Sí, aprendimos mucho todos de todos. Muy bien. No, estas conversaciones alimentan mucho. Porque Sí. uno puede expresarlo. Mire que nosotros hemos leído, pues, algunos libros similares y cada uno tiene una historia que contar sobre ese libro, porque pues como tenemos experiencias diferentes, yo la relaciono mucho, ejemplo, a veces con mi relación con mi mamá, con el trabajo, Edison con su familia, así, y cuando ponemos como todas esas cartas sobre la mesa, oiga, sí, yo no había visto esta vaina así, venga, cojo, absorbo esto, lo modelo, porque por ahí puede ser el mensaje. Por eso es De bueno acuerdo, esta socialización. de acuerdo, de acuerdo. Así es. Le parece a mí a la canción a la palabra que me gusta. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Canción es demasiado.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas reuniones siempre nos estamos edificando los unos con los otros, Señor. Porque tú creaste, Señor, esta reunión, Señor, y creemos que es que tiene un propósito para nuestras vidas, Señor. Señor, nuestra confianza, como lo decía la canción, descansa sobre ti, Señor, porque creemos que tienes un propósito, Señor, para las personas que nos reunimos, Señor, para Andrés, para Karen, para Nicolás, para Zulia, para mí, Señor. Tú tienes un propósito, Señor, para nuestras vidas, Señor. Seguro, como lo decía ahorita Andrés, tal vez no es fácil, Señor, pero no es fácil por culpa tuya, es difícil por culpa nuestra, Señor, porque hemos andado en un mundo, Señor, que a veces nos ha consumido, que a veces nos consume, Señor. Pero, Señor, tenemos tu confianza en ti, que tú tienes un propósito y que tú tienes un paso a paso para cada uno de nosotros, para llegar de la manera correcta
para servirte de la manera correcta y saber que todo, Señor, y que todo al final será bueno como tú lo deseas, Padre Santo, que tú tienes todo un plan, toda una película, Señor, con nosotros y que tú eres ese perfecto director, Padre amado. Señor, te pido, Señor, por la vida de Andrés, Señor, por sus dolores, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por su sanidad, Señor, porque creemos que tú eres un Dios que sana, Señor. Creemos, Señor, que tú sanaste en el pasado, pero que también sanas actualmente, Señor. Te pedimos por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias, Señor, para que tú, Señor, llegues con ese toque, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que podamos siempre levantarnos con fuerza, Señor, para seguir alabándote y adorándote, Padre Santo. Te pedimos por nuestras vidas, te pedimos, Señor, por la familia de Andrés, Señor, por su hijo, Señor, para que tú no solo lo sigas llevando a él, sino a su familia, Señor, a tus pies, para que nosotros podamos llevarle, Señor, tu palabra, podamos mostrarle ese manual de vida, Señor, que es tan claro, Señor, pero que a veces lo escuchamos y lo vemos con otros ojos, con esos ojos torpes, Señor, y no con esos ojos de sabiduría, con esos ojos llenos del Espíritu Santo que nos llevan a entender mejor tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares que no te conocen, permítenos ser de buen testimonio para ellos, Señor. Guárdanos de la tentación, del pecado, Señor, que está al acecho, Señor, que siempre está ahí pendiente, Señor, de nuestra caída, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a huir, Señor, de esa tentación, que nos dé la sabiduría para huir, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre amado. Gracias, Señor, por este fin de semana. Gracias, Señor, por el pasado. Gracias, Señor, por el presente, Señor. Pero más gracias, Señor, aún por el futuro, Señor. Porque sabemos que el futuro aún será mejor, Señor. Que tú eres bueno, porque tú eres santo y porque si seguimos tu camino, Señor, siempre el camino, aunque sea más largo, siempre va a llevar a un mejor destino, Padre Santo. Te amamos, Señor, te amamos, te amo, Padre amado, te amo. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por esta semana que pasó y te entregamos la semana que viene, Señor, para que tú camines de la mano con nosotros, Señor, para que tú camines de la mano con nosotros, para que podamos ver con tus ojos y actuar como tú actuarías, Señor, para que podamos hacer las cosas como el Rey las haría, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, Andresito, Bueno, chao, Dios lo bendiga. que se mejore. Buen fin de Gracias. semana, que se Cuídense mejore. mucho, saludos. Lo es. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao. Chao. Yo pensé que ya había tenido la grabación, Ortiz.